Bueno, buenos días y gracias por atendernos en esta rueda de prensa en la sede de Ciudadanos. Quiero decir, en primer lugar, que hace unos minutos ha terminado el encuentro que hemos tenido en la oficina del concejal, esa oficina que planteamos en Ciudadanos precisamente para asistir, para apoyar, para ayudar a nuestros concejales que están en pueblos y ciudades de toda España, en número de casi 2.000 cargos públicos que tenemos en estos puestos, y que la verdad ha sido muy satisfactorio. Han hecho un montón de preguntas, ha habido mucha participación, hemos resuelto muchas de las dudas jurídicas que tenían. Ese era el objeto precisamente de esta reunión, y mandarles desde aquí un cariñoso saludo. Son personas que muchas veces están realizando una función pública sin percibir ninguna retribución, simplemente una serie de dietas por asistencia a los plenos, que compatibilizan además con su propio trabajo, que les exige además mucho sacrificio en materia de su ocio personal y de su familia, y que sin embargo tienen esa vocación de servir a sus conciudadanos, a sus convecinos, a intentar que su pueblo marche mejor. Por eso quiero decir que desde Ciudadanos pues estamos muy satisfechos con la labor que hacen. Son gente que se dedica en cuerpo y alma precisamente a esta tarea tan importante que es el municipalismo, y que es dar la primera cara al ciudadano que tiene un problema y que acude a un político para que se lo resuelva. En este sentido, Ciudadanos precisamente muestra su cara de mayor utilidad en ese contacto directo, como hemos dicho en esta reunión, que tiene con los propios vecinos de su pueblo o de su ciudad. Quiero tratar sobre todo el tema que ha sido de actualidad esta semana, y que es la infamia que supone repartirse los puestos del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas por parte del Partido Popular, del Partido Socialista y ahora también de Podemos, compartiendo las más rancias y las más despreciables costumbres del bipartidismo durante estos últimos 40 años. Repartirse las más altas magistraturas constitucionales que gobiernan, que controlan, que fiscalizan nuestro Estado. No nos olvidemos de cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional resolviendo recursos de amparo, velando por la constitucionalidad de las leyes. No nos olvidemos de ese papel que tuvo el Tribunal Constitucional precisamente para abortar el proceso en Cataluña. No nos olvidemos de la importante función que cumple el Defensor del Pueblo en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. No nos olvidemos de las funciones de fiscalización, por ejemplo, de las cuentas de los partidos políticos que realiza el Tribunal de Cuentas, o ahora, por ejemplo, exigiendo la responsabilidad contable por los delitos de malversación de los condenados también por el proceso por el 1 de octubre en Cataluña. Pues miren, saben los partidos políticos que cito, Partido Popular, PSOE y Podemos, ¿a quién han elegido? No han elegido a las personas que tengan mejor mérito y capacidad, han elegido a sus amigos, han elegido a los afines, han elegido a los suyos, han elegido a aquellos que saben que van a defender la postura de su partido político en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas y en el cargo de Defensor del Pueblo. Han elegido solo a sus amigos, y esto el Partido Popular y el Partido Socialista lo llevan haciendo durante 40 años con total falta de vergüenza, sin sonrojarse, sin ponerse colorados. ¿Pero qué me dicen de Podemos? Que vino a regenerar la política, que quería alcanzar los cielos, que decían que eran gente de la calle, gente normal, que venía a la política. Se han vendido también a esta repugnante práctica, a esta repugnante costumbre del bipartidismo, con tal de colocar también en estos puestos a gente suya, en el Tribunal de Cuentas y en el Tribunal Constitucional. Porque miren, si Podemos hoy tuviera que opinar sobre si el señor Enrique Arnaldo, siendo ya magistrado del Tribunal Constitucional, es idóneo para ocupar este cargo, ¿qué diría? Estaría pidiéndole la dimisión ya. Si Enrique Arnaldo ya fuera magistrado del Tribunal Constitucional, le estarían pidiendo la dimisión. Y sin embargo, este jueves votaron en favor de este nombramiento, votaron en favor de que este señor estuviera en el Tribunal Constitucional, cuando es así que tiene grabaciones en la operación Lezo que dicen que decía que intentarían buscar a un fiscal bueno para los intereses de los que están implicados en la operación Lezo, que ya saben ustedes que son los del Partido Popular. Cuando nos encontramos que es una persona que ha roto las incompatibilidades cobrando de 2 universidades diferentes, cuando nos encontramos que es una persona que ha recibido en los últimos años casi 1 millón de euros asesorando a comunidades autónomas del Partido Popular. En fin, no parece verdad que esta persona vaya a ser muy independiente, pero desde luego lo que está claro es que no parece que sea muy imparcial a la hora de tener que resolver las importantes cuestiones que se le planteen en el Tribunal Constitucional.
Como digo, no es tanto una cuestión de nombres, es más bien una cuestión de procedimiento. Tendríamos que ser capaces de elegir a aquellas personas, las más capaces, las que mayores méritos tengan para ocupar estos puestos de tanta relevancia en España. Y sin embargo, elegimos a los amigos. Es una cuestión de procedimiento, pero tampoco debemos olvidar a quienes han elegido en el Partido Popular, el Partido Socialista y Unidas Podemos, utilizando el Congreso de los Diputados para poner a sus amigos. Enrique Arnaldo. Enrique Arnaldo fue, o dice la prensa, que es una persona a la que Pablo Casado le prometió que iba a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Mérito de Enrique Arnaldo: soy amigo de Pablo Casado. El señor Sáez, Ramón Sáez Valcárcel, ¿su mérito cuál es? Su mérito es ser amigo de Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. La señora Montalbán tiene como mérito ser amiga de Pilar Llop, la ministra de Justicia, y la señora Concha Espejel tiene como mérito ser amiga de Enrique López. Por cierto, los dos fueron recusados porque se entendió que no tenían la imparcialidad suficiente como para juzgar el caso Gürtel. Ahora conocerá la señora Espejel de los recursos de amparo del caso Gürtel en el Tribunal Constitucional, o se tendrá que abstener también, porque tampoco parece muy imparcial, ¿verdad? Pero, ¿qué me dicen del Tribunal de Cuentas? Que se nos está olvidando un poco porque nos fijamos mucho en el Tribunal Constitucional. Pues miren, en el Tribunal de Cuentas nos encontramos con que ha entrado el abogado de Podemos del caso Neurona. Ha entrado el abogado de Podemos del caso Neurona en el Tribunal de Cuentas. Pero es que además ha salido Margarita Mariscal de Gante y se ha mantenido a Dolores Genaro, la primera azote del independentismo con los procedimientos de responsabilidad contable derivados de los delitos de malversación, y la segunda, la que se queda, sin embargo, que decía que no había ningún tipo de infracción contable cuando se utilizó el dinero público de todos los españoles y de todos los catalanes para perpetrar un referéndum ilegal. Y esta señora se queda en el Tribunal de Cuentas. ¿Y saben qué? Que esto lo hace el Partido Popular. Que esto lo consiente el Partido Popular. Que con tal de poner a los suyos en sus sillones, el Partido Popular le da lo mismo que los populistas y los separatistas colonicen las instituciones del Estado. Esto es lo grave. Que Pablo Casado y el Partido Popular se han convertido en el apoyo de Pedro Sánchez, se han convertido en el apoyo de Podemos, se han convertido en el apoyo del separatismo. Les dan oxígeno. Miren, por ejemplo, a Ramón Sáez Valcárcel, saben ustedes quién le felicitó, quién se vanagloriaba, quién se alegraba de que lo nombraran en el Tribunal Constitucional: el abogado de Puigdemont. Pues esto le parece bien a Pablo Casado, que alguien a quien quiere mucho y a quien cree que va a fallar en su favor, en el Tribunal Constitucional, que es el abogado de Puigdemont, el Partido Popular también lo ha votado, como al abogado de Podemos, como a Dolores Genaro en el Tribunal de Cuentas, cuando la semana que viene, ya a partir de la semana que viene, tienen que ver el tema de los avales de los independentistas en relación con su responsabilidad contable. Han puesto en manos de estas personas tomar esa decisión tan trascendente para el tesoro público, para las arcas públicas. Quiero decirles también que, por favor, no se dejen engañar con los discursos que estamos escuchando de la boca de Pedro Sánchez y de Pablo Casado, justificando esta tropelía injustificable. Miren, Pedro Sánchez le decía a Inés Arrimadas el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados que, bueno, que había que cambiar la Constitución para acabar con este sistema, y Pablo Casado dice, bueno, es que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas no son Poder Judicial. Miren, no están incardinados orgánicamente en el Poder Judicial, pero sí ejercen funciones jurisdiccionales. Y cuando se ejercen funciones jurisdiccionales hay que ser imparcial, hay que ser independiente. No puede ser que gente que está manchada políticamente ejerza estas funciones jurisdiccionales en favor de los intereses de algún partido político en concreto y no en favor de los intereses generales. Por eso, nosotros el jueves registramos nuestra ley de reforma. Nuestra ley de reforma para que, efectivamente, tanto en el Defensor del Pueblo, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas y, por supuesto, en la Fiscalía General del Estado y en el Consejo General del Poder Judicial, se elija a las personas más valiosas, las más capacitadas, aquellas en donde concurran los mayores y mejores méritos y que no tengan, además, ningún tipo de adscripción política. Nuestra ley se basa en 2 puntos. En primer lugar, inelegibilidades. No va a poder ser elegido aquel que en 8 años haya tenido contacto
contacto con un partido político. Tendrán que ser personas que tengan independencia respecto a los partidos políticos. Y segundo, mérito y capacidad. Cualquier español que tenga esos méritos podrá presentar su currículum, se constituirá una comisión de selección, se elegirán, fíjense ustedes qué barbaridad, en materia, por ejemplo, de defensor del pueblo, pues aquel que sea un experto en la protección de los derechos humanos. En el Tribunal de Cuentas se elegirá a aquellas personas que sean expertos en contabilidad. En el Tribunal Constitucional se elegirán a hombres con altura de miras, con responsabilidad de Estado, con conocimientos en derecho constitucional, los mejores para las más altas magistraturas del Estado. Y eso es lo que pretende hacer Ciudadanos. Miren, ¿alguien tiene alguna duda de que cuando exista uno de esos asuntos de actualidad que estamos acostumbrados a ver los políticos y los medios de comunicación, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas o en el Defensor del Pueblo, sonarán los teléfonos? Los partidos políticos llamarán por teléfono a las personas que han elegido y les dirán: hombre, trátame bien. Todo el mundo sabe que es así, y eso lo que provoca es que los españoles, al final, dejan de creer en las instituciones. Y eso es lo que Ciudadanos, desde luego, les aseguro que va a combatir con todos sus medios. Todas las instituciones del Estado que gestionen intereses de todos los españoles deben estar cubiertas por los principios de mérito, capacidad, transparencia y publicidad. Se ponen de acuerdo, y ya termino, en repartirse los sillones. Pero miren, en 40 años, en la última década, cuando había que acometer importantes reformas en este Estado, nunca se han sentado el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidas Podemos, para tratar del paro juvenil, para tratar de la igualdad de hombres y mujeres, para tratar de los problemas de la vivienda, de la sanidad, de la educación. Para eso no se sientan. Para repartirse los sillones sí se sientan. En medio de una pandemia, el Partido Popular y el Partido Socialista no se sentaron para proteger a las familias ni para proteger a los autónomos. Nosotros seguiremos haciendo política útil y les aseguro que conseguiremos que estas instituciones del Estado, cuando nosotros seamos decisivos, se tengan que ocupar por las personas que se lo merezcan, en beneficio de los intereses generales de todos los españoles, que es para lo que nosotros trabajamos. Y atiendo las preguntas. Por otro tema aparte, que es el de los interinos, porque bueno, es uno de los temas de la semana, pero también parece ser que ahora los de sanidad y educación se quedarían al margen, que son precisamente dos, digamos, bloques que superan un amplio número de interinidad, ¿no? Y que aguardan un alto número de interinidad. Así es. Saben ustedes que yo me presenté como candidato a la Comunidad de Madrid y tuve ocasión, efectivamente, de ver en la Comunidad de Madrid. Entiendo que en esta situación en la que hemos vivido de pandemia, esto pues, es seguro que ha pasado igual en el resto de comunidades autónomas, que efectivamente hubo que contratar a muchísimos funcionarios interinos en estas dos materias que son de competencia autonómica, en sanidad y en educación. Yo prometí, en este caso, precisamente el integrarlos dentro del sistema administrativo fijo. ¿Por qué? Pues porque se había demostrado que estas personas hacían falta para el funcionamiento normal de los servicios públicos tan importantes de educación y de sanidad. Si no es por estas personas, ¿cómo nosotros hemos conseguido al final tener estos índices de vacunación? ¿Cómo hemos conseguido articular la teleenseñanza? ¿Cómo hemos conseguido devolver a los chavales a las aulas? Pues gracias a estas personas que han trabajado precisamente para el interés general. Pero en segundo lugar quiero referirme a la pregunta que me hace en relación con la propuesta que hemos conocido esta semana respecto a los interinos. No conocemos nada más que lo que dicen los medios de comunicación. Yo quiero decir que soy escéptico en relación con esta propuesta. Yo he leído un titular que pone que aquellos que lleven más de 5 años en el puesto de trabajo se van a convertir en fijos sin oposición. Mire, eso es imposible. Se lo digo así de claro. Ya hay informes de la Abogacía del Estado que lo dicen. El artículo 103 de la Constitución española impone necesariamente un proceso selectivo para poder ser funcionario fijo. Estamos hablando del caso, además, de funcionarios interinos. Ojo, no de contratados laborales interinos. Vamos a marcar bien el problema. Para ser funcionario fijo hace falta un proceso selectivo, el que sea. No tiene que ser el de oposición, pero por lo menos tiene que haber un concurso de méritos. ¿Por qué? Pues porque todos los españoles tienen derecho a poder concurrir a esa plaza. Por lo tanto, me parece que esta noticia es equívoca. Nosotros vamos a estar ojo a visor respecto a este acuerdo que dicen haber llegado en la Comisión de Función Pública. La semana que viene, creo recordar de memoria que el jueves es cuando se constituye la ponencia. Allí estaremos nosotros y lo veremos.
Quiero decirle que nosotros planteábamos un sistema, en mi opinión, bastante más equilibrado, que daba perfecto cumplimiento a las 2-3 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ya algunas sentencias nacionales también que han venido estableciendo la solución a este problema. Nosotros queríamos establecer concurso de méritos en dos escalas: por encima de 10 años, concurso de méritos, y por debajo de 10 años, no la obtención de la plaza con fijeza. Por debajo de 10 años, por encima de 3, en ese lapso de 3 a 10 años, pero sí el compromiso de que esa plaza no se sacara la cobertura de la oferta de empleo público, que es que este es el problema que estamos viendo ahora en los interinos, que mientras que no sale la ley, se siguen sacando sus plazas en las ofertas de empleo público y estas personas están viendo peligrar sus puestos de trabajo, y las familias que se encuentran en esta situación se encuentran muy temerosas, con mucho miedo de perder su fuente de ingresos. Personas que además ya tienen una cierta edad, personas que encontrarían ciertas dificultades para poder acceder a otro puesto de trabajo y, por cierto, personas respecto a las que el gobierno nos miente en su número, porque dice que solamente son unos 300.000. A mí, los colectivos con los que me reúno constantemente me dicen que son en torno a unos 900.000 funcionarios los que se pudieran encontrar en estas situaciones. Por lo tanto, un problema muy grave que hay que tomarse muy en serio, y la solución que se adopte debe servir no solo para resolver el problema de hoy, sino también para que este problema no se repita mañana. ¿Cree que la propuesta de 5 es sobre el tema de las pensiones, que ha habido una manifestación hoy en Madrid, además de la polémica en sí en el seno del gobierno, del compromiso con Bruselas más o menos explícito sobre extender el periodo del cálculo? Sí. ¿Cuál es la opinión de Ciudadanos en este punto y cuál es su propuesta para abordar la situación y si es inevitable recortar a futuro las pensiones para hacer el sistema sostenible? Bueno, lo que hace el ministro Escrivá es verdaderamente alucinante, es verdaderamente increíble. O sea, va sacando globos sondas, los deja caer en la sociedad para que todos opinemos, los medios de comunicación, los expertos, los políticos, y luego en función de cómo caigan, si caen bien o caen mal, entonces los confirma o los desdice. Pero esto es una forma de verdad de gobernar con seriedad un país. Mire, ha sucedido con respecto a que, como no se ha regulado el factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, y como resulta que ahora lo han sustituido por un rebautizado índice o sistema de solidaridad o equidad intergeneracional, que es como lo ha llamado el señor Escrivá, que consiste básicamente en lastrar más las rentas del trabajo subiéndonos las cotizaciones a empresarios y trabajadores, inicialmente en un 0,5%, parece que después en un 0,6%, no sabemos si mañana será en un 0,7%, con un horizonte visto de 10 años para poder pagar las pensiones a los que hoy estamos trabajando cuando nos jubilemos. Esto ha caído muy mal, ¿no? Y entonces el señor Escrivá, yo le pregunto en la sesión de control el miércoles pasado por este tema y se me va por las ramas, me dice que ya hay una ley tramitándose y no me contesta en absoluto a lo que le estoy preguntando. ¿Y esto qué ha pasado? Escucho con estupefacción, escucho atónito lo mismo. Nos encontramos con que el gobierno nos oculta el papel que ha presentado en Bruselas y que ha firmado con Bruselas para poder recibir los fondos europeos del Next Generation. Lo hace público y en este papel resulta que está esta medida que usted me comenta. Y después escucho en la radio al señor Escrivá, en una entrevista, no, en la televisión, perdón, en una entrevista, decir que eso no es así. Que él no estaba diciendo esto, que él lo que estaba diciendo es que se podrá elegir, pero siempre que sea más beneficioso. Por favor, en un tema tan serio como el de las pensiones, que tiene a todo el mundo preocupado, el primero yo, tengo 54 años, pertenezco a esta generación del baby boom y no sé si voy a llegar a cobrar la pensión, pero no solamente como trabajador durante tantos años, también por mis hijos. También por mis hijos que están a punto de salir de la universidad, que van a salir al mercado de trabajo, que posiblemente van a encontrar un empleo precario y que quiero que el día de mañana tengan aseguradas también su futuro cuando sean mayores. Bueno, pues con este tema tan serio, esto que estoy diciendo yo es la forma en la que el señor Escrivá trata de resolver el problema. Y lo peor de todo, lo más grave, sin un número. No conocemos un número, no conocemos qué es lo que hace falta hacer, no conocemos hasta dónde podemos llegar. Fíjense, por poner un ejemplo, ya con esto termino. El señor Escrivá dice, los gastos impropios, esto es un tecnicismo, una parte, digamos, de la financiación de las pensiones de la Seguridad Social, lo vamos a pasar a presupuestos. Y todo el mundo nos quedamos como diciendo, bueno, este señor que sabe tanto, pues lo estará haciendo muy bien. ¿Saben lo que supone? Pues miren, lo que supone es que habría inmediatamente que recalcular el cupo vasco
porque este es un servicio que el Estado presta allí y que la hacienda propia del País Vasco tendría que retribuir también al Estado, que compensar al Estado. Pero esto no lo hacen, Pero esto no lo hacen. Menudo regalito que le hacen al PNV para seguir sosteniendo a Pedro Sánchez y a los suyos y al gobierno Frankenstein en la Moncloa. Efectivamente, más agravios, más privilegios, privilegios para una parte de España, agravios para otra parte de los españoles que estamos pagándoles las pensiones a la comunidad autónoma del País Vasco. Por eso digo que al final lo que está haciendo el señor Escrivá es una chapuza. Por favor, sentémonos en el Pacto de Toledo, porque lo único que está haciendo además es establecer estos globos sondas, estos documentos que se van a convertir de la noche a la mañana en papel mojado, estas soluciones unilaterales, en lugar de nuevo de sentarnos todos juntos con consenso en el Pacto de Toledo para arreglar el problema de las pensiones de una vez para siempre y de una manera integral. Lo dejamos aquí. Si hay